Buenas tardes. En esta hora quisiera compartir la palabra de Dios con ustedes. Poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, de poder extender un poco los videos, ya no hacer videos cortos, sino que hacer un video un poco más largo, y en esta hora quisiera predicar la palabra de Dios. Y quisiera que pudiéramos ir al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 al 16. Dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se separó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. ¿Cuántos hemos perdido algo? ¿Puedes recordarlo? ¿Qué sentimiento nace? ¿Cómo respondemos a esto? Yo sí recuerdo mi pérdida. Recuerdo mi abuelito cuando tenía, no sé si 10 o 12 años. No recuerdo bien la fecha, creo que fue el año 2000, tenía 10 años entonces. Y recuerdo todo, está en mi mente, todo. Estábamos tomando once, mi hermano tenía como 7 o 8 años. Y estábamos siendo cuidados por mi primo, que tenía, creo que 15 años. Y mi abuelito siempre después de tomar once, él se iba a descansar. Vivíamos en una casa de segundo piso, entonces él tenía que subir unas escaleras para llegar hasta su cuarto. Y recuerdo que mi primo, por ayudar a mi hermano, me recuerdo que estábamos comiendo huevos fritos, hasta de eso me acuerdo, y él, para ayudarle a comer o reventarle yema, no recuerdo bien esa parte, sí, él sube la escalera solo, y él le dice: espérame, abuelito, que yo quiero ir contigo a dejarte. Porque él ya no podía caminar muy bien, le costaba un poco, necesitaba un poco de ayuda, digamos, para subir las escaleras, no tenía fuerza. Y resulta que en que mi primo le ayuda a mi hermano y él empieza a subir la escalera, al segundo peldaño él cae hacia atrás. Él cae hacia atrás y azota su cabeza contra el cemento. Recuerdo que había una alfombra muy delgada y había cemento, entonces se golpea en su cabeza en la parte de atrás. Me acuerdo que hubo desesperación, hubo lloro, no sabíamos qué hacer. Recuerdo que creo que fue mi primo que fue a buscar ayuda afuera a los vecinos. Y recuerdo que llegaron los vecinos, llegaron mis amigos igual, amigos de infancia. Nosotros habíamos llegado a los 7 años ahí, a ese lugar. Y recuerdo que se lo llevaron en taxi hacia el hospital, y al momento, unas horas más tarde, nos informan que él había muerto de transcurso al hospital en el taxi. Después se juntó la familia en mi casa, donde él había fallecido, donde había, digamos, caído, y nos informan que él había muerto por un infarto que le había dado, por eso él cayó hacia atrás. Le había dado un infarto y por ende no
no resistió la llegada al hospital, no alcanzó a llegar. Fue una pérdida muy grande, fue la pérdida de una persona bien cercana a mí, porque yo convivía con él, yo vivía con él, yo viví desde que tengo noción con él, hasta mis 10, 11 años que yo lo vi, hasta que él murió. Y fue una pérdida muy grande, como digo, porque yo conviví con él, viví con él. Fue la pérdida más cercana que he tenido. Gracias a Dios tengo mis padres con vida, mi esposa, mi hijo, familiares más cercanos como mi primo, era mi primo hermano prácticamente, Saúl es su nombre. Y gracias a Dios no he tenido otra pérdida, pero esa pérdida me dolió mucho. Me dolió mucho porque era una persona muy cercana, era una persona muy sabia también, era mi abuelito, aunque que en paz descanse. Pero esa fue mi pérdida. ¿Pero cuál fue tu pérdida? ¿Cuál fue tu pérdida que más recuerdas? Tal vez puede haber sido un familiar, quiero hablar espiritualmente también, puede haber sido un ministerio, puede haber sido algo que Dios te dio, un llamado, y lo perdiste. Y hubo un dolor muy grande para ti. Y déjame decirte que a pesar de que podemos perder algo, Dios lo puede traer de vuelta. No de la misma forma, tal vez no la misma persona si fue una persona que perdiste. Tal vez no el mismo ministerio, tal vez no el mismo llamado, pero Dios puede restaurar las cosas. Dios puede traer vida en donde no hay nada. Puede traer esperanza donde hay desesperanza. Puede traer consuelo donde nada puede traer consuelo a tu corazón. Y Dios en esta hora quiere traer esperanza. Quiere decirte de que la vida de Noemí es un claro ejemplo de que Dios trae esperanza y trae vida en donde no hay nada. En donde el humano no puede ver absolutamente nada. Porque para él todo está perdido cuando perdemos algo. Y es normal. Yo sufrí mucho con mi pérdida. Y me costó mucho dar vuelta a la página y olvidarme de él. Porque es un familiar, es una persona que tú pierdes. Es una persona que tú te das cuenta que ya no va a estar más contigo físicamente. Tal vez el único consuelo es que puede estar en los brazos del Señor, esperándote cuando Él venga de nuevo. Y esa es la única esperanza que nos queda. Pero vamos a avanzar esa pequeña introducción para poder que podamos adentrarnos a la predicación de la palabra. Y le puse como título: de la desesperanza a la restauración. ¿Qué mejor título para la vida de Noemí? Cómo la desesperanza cayó de un rato para otro para la vida de Noemí. Perdió a su marido, después perdió a sus 2 hijos y quedó desamparada sin familia. Solamente tenía a sus nueras, que eran Orfa y que eran Ruth. Solamente tenía eso y nada más que eso. Ella se sentía sola, incluso en los versículos que acabo de leer, si se dieron cuenta, dice que Dios ya no tenía nada, que Dios ya le había quitado todo. Y creo firmemente que Dios sí tenía un propósito con esto. Y vamos a volver a leer algunos versículos y vamos a ir avanzando en este libro, ya que son 4 capítulos solamente, es algo corto, pero vamos a ir analizando la vida de Noemí. El 1:13b dice: No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Es lo primero que pensamos, que Dios nos ha dejado. Y vivimos en la desesperanza. Aquí Noemí recalca que es una mayor amargura. No es una amargura solamente, sino que es la mayor que ha tenido. Y la desesperanza cae muy bien en este versículo para la vida de Noemí, diciendo que lo que primero que hacemos cuando tenemos una pérdida le echamos la culpa a Dios. Dios, ¿por qué hiciste esto? Dios, ¿por qué me quitaste esto? ¿Por qué permitiste que pasaran estas cosas? Y tal vez es un poco complicado poder lidiar con esto, con este sentimiento de rabia, con este sentimiento de enojo, con este sentimiento en contra de Dios. Pero Dios no tiene la culpa. Las situaciones pasan y pasan por algo. Hay un propósito para todo. Pero hermano, tuve una pérdida, sí. Todos hemos tenido una pérdida, pero hay restauración, pero hay esperanza para ti. Tal vez el dolor pueda seguir allí, pero debemos de poder lidiar con el dolor. Y cuando nos recordemos, cada vez sea menos y podamos acordarnos de que Dios trajo esperanza a nuestras vidas. En el 1:15 dice: Y Noemí dijo:
He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ellas. En este estado el pensamiento es estar solo. Ella quería estar sola y olvidar todo lo que tenga que ver con la pérdida. Ella quería olvidarse de sus nueras porque si se quedaba con ella, lo único que iba a pensar en sus hijos. Se iba a recordar de sus hijos que ya no tenía. Iba a seguir recordándoles si seguía con ellas. Tenía que olvidar a sus nueras. Le recalca que son diferentes para alejarla. Le recalca, ¿sabe por qué le recalca? Porque dice, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. O sea, él estaba diciendo, oye, somos diferentes. Yo sirvo a otro Dios, yo pertenezco a otro pueblo. Estaba siendo un poco áspera, estaba siendo un poco mala, si podemos decirlo así, en contra de su nuera. Hablamos de Ruth y ella quería alejarla de todas maneras para poder olvidarse de todo y poder estar sola, poder vivir su amargura de forma solitaria. El 1.18 dice, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué vemos aquí? Esto es clave en la vida de Noemí, la insistencia de Ruth. Tal vez Ruth, si al escuchar la primera advertencia o el primer dicho de Noemí al decirle, no, quédense, no vayan conmigo, quédense en este lugar, vayan a llorar a sus maridos, quédense aquí. Tal vez Ruth hubiese dicho, ya, bueno, está bien, igual que Orfa, le abrazó y luego se devolvió. Pero Ruth no hizo esto. Ruth siguió insistiendo. Ruth le dijo, quiero que tu Dios sea mi Dios y tu pueblo mi pueblo. Ella estaba resuelta a seguir con Noemí y esto es clave en la vida de Noemí. Porque la insistencia de Ruth ayudó a poder tener una compañera a su lado. A poder tal vez lidiar con la amargura. El poder tener a alguien al lado podía ser un poco más satisfactorio estar con compañía. Y muchas veces nosotros tratamos de lidiar solos con el dolor y eso no es bueno. Necesitamos una Ruth en nuestro lado. Necesitamos una compañera como Ruth a nuestro lado. Si tienes una persona que tiene las características de Ruth, de ser insistente, de poder ir a todas contigo, como se dice, no lo dejes, porque va a ser tu compañía en la amargura y va a ser la persona que te va a sacar quizás de ese estado de desesperanza. El 1.19 al 21 dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí, ¿saben qué significa? Significa mi dulce o mi delicia. Y es interesante porque ella se autopone o se autoproclama y cambia su identidad al llamarse Mara. ¿Se recuerdan lo que es Mara? Sí, Moisés, en los tiempos de Moisés, ¿se acuerdan? Que Mara significaba amargo. Y es por eso que ella dice, porque ella está en amargura. Y su nombre real significa mi dulce o mi delicia. Entonces estaba contrastando su nombre, o estaba cambiando su identidad. Ya no quería ser dulce, sino que quería ser amarga. Ya no quería que le llamaran por su nombre o por su significado. ¿Y saben qué significa Ruth? Y esto lo encontré muy interesante. Significa amiga fiel. Y lo interesante también el significado de Orfa. ¿Saben lo que significa Orfa? Significa la que da la espalda. Y aquí vemos un contraste de estas dos personas. Orfa le dio la espalda a Noemí y se fue y siguió su camino y volvió a su pueblo. Pero Noemí, como la amiga fiel, se quedó con ella. Se quedó con ella para que no pudiera autoproclamarse como la amarga, como Mara, sino que pudiera volver su delicia y su dulzura a su vida. Es muy interesante esto de poder saber nuestro significado. Por ejemplo, Alejandro, que es mi nombre, significa aquel que protege. Y yo siempre quiero traer protección a los que me rodean o tal vez poder darle significado a mi nombre. De poder proteger a mi familia o los que amo o diferentes personas con las que lidio. Entonces es muy bueno saber el significado de nuestro nombre y poder darle un motivo para honra y gloria del Señor también.
Y obviamente para nuestra identidad tenerla clara de quiénes somos. El 2:20 dice, y ella le respondía, 2:20, disculpe. Dice, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Aquí empieza a cambiar todo para Noemí. Empieza a cambiar todo porque usted se da cuenta al comienzo del versículo cómo ella habla del Señor. Al principio, ¿qué ella estaba diciendo en los primeros versículos que leímos del capítulo 1? Ella estaba diciendo que Dios había traído aflicción a ella, de que Dios se había apartado de ella. ¿Y qué dice aquí? Dice, sea el bendito de Jehová, pues que no ha resuelto a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. ¿Y qué dice después? Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. ¿Qué significa redimir? Es acción de rescatar o recuperar algo que se había perdido o que estaba en una situación de necesidad. O sea, esta persona que aquí nombra, que el capítulo 2 es Boz, y era un pariente de la familia de Noemí. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que no solo el matrimonio de Ruth y Boz, sino restaurar la herencia familiar de Elimelech, que era el esposo de Noemí. ¿Y gracias a quién pasó esto? Gracias a Ruth pasó todo esto. Entonces la vida de Noemí empieza a cambiar su rumbo, empieza a haber esperanza Noemí, empieza a haber un cambio rotundo. Y eso lo vemos claro, lo vemos tan claro que Noemí misma se da cuenta de lo que está pasando, de cómo Dios está cambiando tal vez su tristeza en alegría. El poder ver que hay una persona que puede redimir su familia y traer esperanza a su familia. Capítulo 3, versículo 18 dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí estaba seguro de lo que decía, segura. Ya no habían dudas, sentía que algo bueno iba a pasar. Dios encamina lo bueno. Aquí estaba a punto de cambiar todo para la vida de Noemí y también obviamente la vida de Ruth. Aquí se estaba a punto de decidir el tema de la redención, de quién iba a redimir la familia de Noemí. Y dice que Boz iba a hacerlo hasta el final. Noemí dice aquí, hasta que concluya el asunto y no descansará. Entonces Noemí ve cómo Dios está encaminando lo bueno para su vida. Ve cómo Dios, y ella está segura. Aquí ya no hay dudas. No hay dudas como en el capítulo 1, cuando había desesperanza, cuando había tristeza, cuando ya todo estaba inconcluso, que no sabía qué iba a hacer con su vida, no tenía marido, no tenía hijos, todo estaba perdido, lo único que tenía a su nuera, que estaba resuelto a ir con ella y fue con ella, y ahora está en esta posición en la cual puede haber esperanza. Si hubo esperanza para Noemí, también puede haber contigo, en cualquier situación en la que te encuentres. Si crees que estás todo perdido, no todo está perdido. Dios no te ha desamparado, no creas que Dios te ha dejado. Dios siempre ha estado contigo. Tal vez las lágrimas no se pueden devolver a tus ojos, pero sí lo que Dios te puede devolver es la esperanza, es la restauración hacia tu vida. Capítulo 4, versículo 13 al 16. ¿Qué pasa aquí? Aquí llega la desesperanza. La esperanza. Aquí llega la restauración. Dice, Boz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor que para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Noemí en sumo gozo, restaurada, dichosa. Era una persona completamente diferente. Las personas la pueden nombrar por su nombre verdadero. No había problema porque ella estaba en su gozo. Su familia había sido redimida. Ruth ya había tenido un hijo. Y la palabra aquí que usan para restaurador de tu alma es para el hijo de Boz y Ruth.
que es Obed. A través de él devuelve a Noemí esperanza, alegría, herencia y futuro y sustento. ¿Quién fue Obed? Es del linaje que finalmente donde llega Jesús. Hubo redención de todo aquí. Para la genealogía de Jesús, hubo esperanza para Noemí, hubo restauración para Noemí, todo fue devuelto para ella. El restaurador de tu alma era por el Hijo. Dice que terminó siendo su aya, como dice el versículo, que era como la cuidadora del pequeño, que iba a traer restauración hacia su corazón, hacia su alma, a todo. Y trajo esperanza y trajo de vuelta todo lo que necesitaba ella. Así que nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza. Dios tiene cosas nuevas para tu vida. Dios tiene cosas buenas para tu vida. Aunque haya pérdida, aunque haya todo lo que sea, Dios va a traer restauración hacia tu vida. Dios, en todo lo que has perdido, Dios lo va a devolver a un 100%. Ten fe que Dios va a traer todo eso de vuelta. La fe es muy importante en esto. La fe, la esperanza, la confianza plenamente en Dios. Y nunca nos olvidemos de Él. Nunca dejemos de adorarle, de estar con Él. Porque en algún momento pasaremos de la desesperanza a la restauración. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias y quiero pedirte por la vida de las personas que van a escuchar esto, Señor. Yo te pido que restaures, Señor. Yo pido que traigas alegría, gozo, como terminó la vida de Noemí, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, que aunque tengamos pérdidas, Señor, tú traes todo de vuelta, Señor. Tal vez no de la misma forma, Señor, pero a tu manera, Señor, y esa manera es suficiente porque restaura nuestra alma, Señor. Traes esperanza donde no hay ninguna, Señor. Muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia nos alcanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.